Su verdad me da vida. Su verdad es mi familia. Sus valores mi lucero. Que lo sepa el mundo entero. Que yo estoy siguiendo sus huellas. Siguiendo sus huellas. Siguiendo sus huellas. Siguiendo sus huellas. Un afectuoso saludo para todos ustedes que nos permiten entrar en sus hogares, a sus teléfonos móviles, a sus computadoras y nos ven por las repeticiones de Siguiendo sus huellas. El Señor les bendiga. Bienvenidos a Siguiendo sus huellas. Gracias, familia, por seguirnos. Gracias por interesarse e informarse, por conocer lo nuevo que tiene la iglesia, por conocer lo nuevo que está pasando por donde quiera que Jesús abre camino. Hoy tenemos un programa, señores, un programazo. De verdad que yo estoy muy feliz porque vamos a hablar de un tema que a veces hasta los que estamos en la iglesia desde hace muchos años no logramos entender porque la mente humana es muy pequeña. Y vamos a hablar de los carismas en la iglesia para todos. Y este tema lo vamos a desarrollar en el centro, en el corazón de nuestro Santo Domingo querido, en el Parque Iberoamericano. Usted que su niñez la vivió aquí desde un Quisqueya Park, desde el primer zoológico. Es precioso ver cómo Dios ha conservado este ambiente natural en el centro de Santo Domingo. Y como Dios ha conservado tantas cosas, Dios ha permitido que evolucionen otras tantas. Esos son los carismas. Esos carismas que Dios nos regala por su misericordia, para que podamos echar para adelante, llevar el mensaje, para que las personas tengan oportunidad de crecer. Pero sobre todo, cuando decimos, Señor, queremos trabajar para ti, el Señor hace que crezcamos. Y respalda ese trabajo a través de los signos, ¿verdad? Poniéndolo al servicio de su pueblo. Nuestro hermano Melchor Maldonado ha escrito un libro llamado Ven, Carismas en la Iglesia para Todos, y de eso vamos a hablar hoy con él largo y tendido, ¿verdad, Benito? Esa entrevista fue preciosísima y queremos que usted la disfrute, señores, completo, que no se mueva de ahí, para que disfrute esos carismas. Y también vamos a hablar de un tema, vamos a presentar un segmento muy hermoso dirigido a las parejas, a los matrimonios. Se trata de la psicóloga Annie Díaz, quien va a hablar de lo que son los 4 jinetes del apocalipsis en los matrimonios. Wow. Usted que es casado o que piensa casarse, es importante estar alerta, ver eso allí, porque en este tiempo de pandemia hemos pasado muchas situaciones por, yo diría que el exceso de convivencia, ¿verdad? Porque uno vive en el día a día que si trabaja, pero cuando estamos más tiempo en la casa, que si el toque de queda, que si llegamos más temprano, comienzan a salir algunas cositas que quizás no sabíamos. Las fricciones. Las fricciones. Entonces, Annie pues nos va a plantear esto de qué se tratan los 4 jinetes y herramientas de cómo podemos luchar contra eso. Y precisamente hablando de Melchor, pues yo siento que en este programa y en el de la semana próxima vamos a invitarle a la lectura. Ese es parte del mensaje que Siguiendo sus huellas está llevando estas semanas, porque ese libro de Melchor, usted tiene que adquirirlo. Y cuando ve la entrevista, yo estoy segura que usted va a salir corriendo a buscarlo. Pero la semana que viene tenemos otro libro, que no le voy a decir de qué se trata, y es porque en lugares como estos, que tiene nuestra ciudad, que tiene la ciudad donde usted vive, se prestan para eso, ¿verdad? Que usted saque un día en la tarde, que saque un sábado, un domingo. Vamos a pasear, familia, y vamos a leer un libro al aire libre o en su casita. Precioso. Cuando usted está. Hay que nutrirse por dentro. Pues sin más, desde un ambiente precioso, muy verde, en nuestro Santo Domingo querido, queremos decirle que el Señor le ama y ese plan que tiene para usted y para todos nosotros es empujar el Evangelio, empujar la palabra de Dios. Queremos ser felices, queremos echar para adelante. Confiemos en ese Dios que todo lo puede. Amén. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a Siguiendo sus huellas. Agradecido al Señor porque nos da la oportunidad de servirle llevando un mensaje de alegría, de amor y sobre todo de esperanza. De esperanza porque estos tiempos de pandemia nos han cambiado. Muchos confiamos en que esa promesa que Dios nos hace nos dice al corazón que es para un cambio a mejor. Y como esos dones y esos carismas que el Señor nos regala cuando Él quiere,
podemos desarrollar. Así tenemos hoy un cielo, nuestro querido Melchor Maldonado, que además de ser un carismático católico, hoy tiene una nueva faceta que nos trae a Siguiendo sus Huellas, que es de escritor. Melchor, bienvenido a tu programa Siguiendo sus Huellas. Muchísimas gracias, Benito. Para mí es de mucha alegría siempre compartir con Siguiendo sus Huellas. Creo que es un programa que en otras ocasiones lo he reiterado cuando he compartido con ustedes en ese contexto, que ha venido a bendecir a la familia dominicana. Qué lindo escuchar y eso. Y hoy día, en medio de un mundo digital que bombardea con tanta información, encontrar una información pura, fresca, que pueda conectar a quien, al televidente o al que lo ve por los distintos canales de comunicación, poder conectar a esas personas con Dios es algo de mucho bien y es algo muy valioso. Es una semilla que, como dice el Evangelio, se siembra y duerma, esté despierto, trabaje o no trabaje, va creciendo. Y creo que Siguiendo sus Huellas ha venido a eso, a sembrar la semilla del Evangelio en la familia para que crezca y dé su fruto a su tiempo. Tú sabes que, como bien dices, conectada. Estamos viviendo unos tiempos de que es lo más necesario, conectarnos, unirnos, tener interacción, llegar a tener esa interacción con Dios para que Dios nos regale su misericordia, su sabiduría, poder echar para adelante, poder crecer en estos tiempos que todo el mundo dice que son tiempos malos, pero son los mejores tiempos para poder crecer y poder evolucionar en personas mejor. Óyeme, me ha encantado ese ministerio del que tú eres parte, irrefrenable en misericordia, porque esa misericordia de Dios, mire, no se para. Es una misericordia sin freno. Bueno, el nombre fue inspirado en un mensaje de Cuaresma del Papa Emérito Benedicto XVI, donde el Papa decía que la cruz de Cristo nos revela la irrefrenable misericordia de Dios Padre. O sea, yo quiero ver la misericordia de Dios, yo miro la cruz de Jesús. Entonces, esa cruz como esa imagen, por ejemplo, de la serpiente en el desierto, cuando Moisés levantó la serpiente de bronce y todo el que había sido picado por la mordedura de una serpiente, al mirar la serpiente de bronce, pudo ser sanado de esa picadura. Jesús dijo que como Moisés levantó la serpiente, así será levantado el Hijo del Hombre. Cuando yo sea levantado, atraeré a todos hacia mí. O sea, la cruz de Jesús nos atrae. ¿Y a qué nos atrae? A la misericordia de Dios. A ver esa misericordia sin freno. O sea, imagínate que tú vayas a un dealer y te compres un vehículo y te digan, mire, el único defecto de este vehículo es que corre a 200 kilómetros por hora y no tiene freno. Uno dirá, bueno, pero yo un vehículo así no lo voy a comprar. Bueno, pues la misericordia de Dios es así. Es un vehículo que corre rápido, sin freno. Como dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, que primerea. O sea, el Señor nos primerea, Él da el primer paso, como el padre del hijo pródigo, que lo vio de lejos, cuando el hijo no lo había visto. No dice que fue el hijo pródigo que vio al padre. Dice que fue el padre que cuando estaba lejos lo vio y corrió. Dios es un Dios que corre. La misericordia de Dios siempre está corriendo. Yo te estoy grabando acá para nuestro televidente. Yo voy a tomar parte de todo eso para mí, toda esa enseñanza que nos está dando. Y como el Señor te ha utilizado, hermano querido, a través de los años, tú eres un predicador que le has dicho, Señor, utilízame, sácame el provecho, exprímeme para poder llevar tu palabra, tu esperanza, tu promesa de vida. Ahora somos escritores a favor de ese proyecto. Háblanos de esta etapa, porque todo el mundo cuando pregunta sobre la pandemia, lo que dice es, bueno, perdí mi trabajo, me enfermé, me pasó esto, todo negativo, muy pocas cosas positivas, pero yo veo esto algo como muy positivo, Melchor. Sí, fíjate, es lo que tú dices, todo va a depender
del lente con el que se mire. O sea, uno siempre habla y en el libro hablo un poco de eso, sobre lo que es la cosmovisión. O sea, de acuerdo, por ejemplo, tú estás usando lentes ahora y, y tus lentes tienen un aumento muy particular que tienen que ver con todo tu aparato ocular. O sea, toda tu vista se regula a partir del aumento que tiene el lente, pero tu vecino puede también tener un lente. Tu empleado puede tener un lente, pero cada uno la realidad la percibe a través del lente con el que la está mirando. Entonces, hay personas que absorben mucho, que desde que se levantan lo primero que ponen es un noticiario donde de lo que se habla es de malas noticias. O sea, los noticieros se alimentan de las malas noticias, de la desinformación. Entonces, se pasan todo el día mirando malas noticias y la vida la empiezan a ver en función a malas noticias. Y cuando uno mira la vida en función a malas noticias, aparece la queja, aparece la crítica, aparece la murmuración, aparece una pesadez. La vida se vuelve pesada cuando uno está mirando la vida con un lente incorrecto. En el reino de Dios, cuando nosotros miramos a Jesús, podríamos decir ahora en un lenguaje así digital, Jesús andaba en otra frecuencia. Jesús tenía otro tipo de internet. O sea, la velocidad de Jesús para captar la realidad era muy distinta a la realidad que tenían los discípulos. O sea, muchas cosas que Jesús veía, sus discípulos no las captaban. Habían parábolas que Jesús decía y los discípulos no las captaban. Habían enfermedades que la gente tenía y los discípulos no lo podían captar porque los lentes a través de los cuales Jesús veía la realidad era a través de los lentes del Padre. O sea, Jesús en un momento determinado dijo, yo no hablo nada por mi propia cuenta, yo hago y yo digo lo que yo veo hacer y lo que yo escucho al Padre decir. Entonces, cuando uno se alimenta de un contenido que enferma, que daña, sobre todo mucho contenido que hay en los medios de comunicación, que es difícil a veces entre tanta opción elegir algo que pueda edificar, eso se va como pegando en el lente de uno y uno va viendo la vida de acuerdo a esa realidad. Uno va viendo la vida de acuerdo al color del lente que uno tiene. Una realidad empañada, una realidad muchas veces oscura, sin esperanza. Distorsionada. Totalmente distorsionada. Lo que estamos viviendo hoy es que lo malo es bueno y lo bueno se rechaza y realmente yo quiero pertenecer a un mundo gris, un mundo que realmente no pinta un futuro bueno. Entonces, nos hablas en el libro sobre carisma en la iglesia para todos. Carismas en la iglesia para todos. Tú sabes que Vivian y yo estuvimos discutiendo antes de la entrevista sobre esto, de carismas, dones. Los carismas, los dones vienen de Dios, yo los desarrollo, yo los tengo. Yo en una madrugada que le pido al Señor en oración de rodillas, el Señor me los impregna. Yo creo que ahí es que viene el punto crucial. ¿Cuál es el mensaje central de este libro que espero nos llegue a todos los católicos? Para mí, dime ese mensaje. El mensaje central de carismas en la iglesia para todos, algo que algunas personas le ha llamado la atención, es que dice que en la iglesia, pero ¿por qué como tan cerrado en la iglesia y no algo abierto al mundo? Porque yo soy de los que creo que el ejercicio carismático debe de empezar en la iglesia, no en el sentido de hablar de una estructura de 4 paredes y de parroquias y demás, donde obviamente hay también que ponerlos en práctica, sino que el que va a la iglesia y absorbe el reino de Dios, del que se habla en la iglesia, sale de la iglesia y lleva ese tesoro y ese reino a la gente con la que se encuentra en el día a día. Y cuando uno mira la imagen del libro que dice ven con un jovencito mirando, con un joven mirando hacia el mar, es una invitación. ¿Cuál invitación? Que de aquí es que parte de la esencia de lo que tengo escrito en el libro.
Es esa invitación que en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, Jesús le hizo a Pedro. Aquí yo hablo en uno de los capítulos del libro sobre el tema del riesgo. Cuando Jesús multiplica el pan y envía a sus discípulos al mar, y él les dijo que los iba a alcanzar más adelante. Aquí aparecen 4 mentalidades muy comunes que a mí me encanta desarrollar. Ahí pueden prestarse distintas interpretaciones y demás, pero a mí me gusta mucho verlo desde esta perspectiva. La primera mentalidad que yo señalo es la mentalidad de los comepan. ¿Quiénes son los comepan? Los comepan fue la gente que, Benito, que cuando Jesús multiplica el pan, comieron hasta saciarse. Esa es la mentalidad, pero esa gente a lo que se limita es a buscar a Dios, a acercarse a los religiosos cuando tiene una necesidad concreta. ¿Serán los inmediatistas, hermano? Inmediatista, yo quiero que Dios me resuelva, tengo un lío matrimonial, estoy soltero, soltera y ando buscando pareja, tengo un pariente enfermo y, o sea, lo que quiero es que Dios me resuelva. Pero esas personas lo que buscan es su propia comodidad, por eso ellos no entran al mar. Entonces está la segunda mentalidad, que es la que yo le llamo la de los marineros, que es la mentalidad de los discípulos. El Señor les dice que los obligó a ir delante de él a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Entonces, ¿cuál es esta mentalidad? Bueno, la de aquellos que dan un paso más y deciden, yo conozco al Señor, me alimento de su palabra, me alimento de lo que Él es, yo le obedezco y voy a hacer lo que Él me pide. Entonces, ellos se aventuran y en medio de esa aventura, en medio del mar, se desata una especie de tormenta, hay olas que van de un lado a otro y Jesús viene caminando por encima de las aguas. Entonces, esta mentalidad, ¿cuál es el problemita de esta mentalidad? Que esta mentalidad se acomoda a lo primero que Dios le dijo. Es el problema de esa mentalidad. Ah, no, el Señor a mí me llamó a la música y yo tengo 35 años en la música porque Él me llamó a la música. Pero en esos 35 años no se preguntan si el Señor le ha llamado a hacer también otras cosas. O sea, para mí, a veces cuesta arriba, uno escucha personas que tienen la misma predicación que tenían hace 15 años. Sí. Tienen los mismos testimonios que tenían hace 15 años y como que... no hay renovación. No hay innovación, no hay cambio. Es como si, por ejemplo, uno mira a los franciscanos. O sea, San Francisco de Asís murió, pero los franciscanos predicaron, siguieron predicando a Jesucristo y no predicaron a San Francisco de Asís. Estamos hablando que los franciscanos tienen 8 siglos. O sea, uno se encuentra, por ejemplo, con San Agustín. San Agustín murió, pero los agustinos no predicaron a San Agustín, predicaron a Cristo y los agustinos todavía siguen en el mundo desde el siglo IV. Entonces, es como entender que hay algo más. O sea, que Dios, la palabra de Dios no se gasta. Entonces, la tercera mentalidad que aparece aquí, Benito, es la mentalidad de riesgo, que es la mentalidad de Pedro. Pedro le dijo al Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre las aguas. Probablemente algún discípulo le dijo, no, ese no es el maestro, porque el maestro nos dijo que nos metamos en la barca y que salgamos hacia la otra orilla. Pero Pedro sabía que Jesús era capaz de caminar sobre las aguas y para validar que él era capaz, él le dijo, bueno, si eres tú, pues mándame ir a mí. Y Jesús le dijo, ven. Benito, imagínate que Abraham, cuando escuchó a Dios pedirle que sacrificara a su hijo, se hubiese quedado con eso solamente. Si Abraham se queda con eso, cuando Dios le habló en el monte o el ángel le habló, le dice, no, es que Dios me dijo a mí que lo sacrifique, sí, pero ahora te está diciendo que no. Entonces, la mentalidad del riesgo es la mentalidad que no se abre únicamente a lo primero de Dios, sino que se abre a lo segundo, a lo tercero, a lo cuarto, a lo que Dios vaya dictando. Entonces, esta es la mentalidad que se hunde, porque en el ejercicio de los carismas uno se puede hundir.
Hermano querido, estamos viendo un tema central, una invitación, pero también estamos desarrollando temas secundarios. Esos temas que me van a ayudar a mí a yo reconocer de que me debo arrojar, debo escuchar. Pero ahí viene un elemento, porque podemos seguir desarrollando esos temas secundarios, pero con el libro Ven, esos carismas en la Iglesia Católica para todos, que inclusive te voy a preguntar, ¿a quién están dirigidos realmente ese compendio de enseñanzas? ¿Está dirigido a toda la comunidad católica? ¿O tú nos A dices, todos. sí, no importa los niveles? Si yo llegué hoy a lo que es mi enseñanza católica, si yo soy novísimo en la iglesia o tengo 20 años ya buscando al Señor, vamos a ver. Hay algo que yo desarrollo en el texto que se llama uno de los capítulos. Se llama 5 reglas y 3 propósitos de los carismas. Y aquí yo hablo de esto. Fíjate, la renovación carismática, este movimiento que nace hace 50 y tantos años en la Universidad de Duquesne, ahí en Pensilvania, Estados Unidos, surge como una corriente de gracia, así le llamaba el cardenal Joseph Suene. O sea, la renovación carismática no es un movimiento, es una corriente de gracia. Surgieron algunos líderes en la renovación que su trabajo como líderes fue muy bueno, fue muy bueno. Pero, ¿qué ocurrió en el camino? Que muchos discípulos de esos líderes que fueron surgiendo en algunos sectores de la renovación carismática, por su antigüedad en el movimiento, por la experiencia que fueron desarrollando en los inicios del movimiento, desarrollaron como una especie de mandamientos no escritos acerca de los carismas. Y uno a veces lo escucha en predicación, o sea, tú puedes escuchar que alguien dice, Dios te quiere usar y Dios, los carismas son para ti y Dios te va a usar, pero te lo dicen en futuro. El verbo que utilizan es te lo conjugan en futuro, porque mientras yo es a mí que me está usando. Y es como, no, Dios no te quiere usar en el futuro, Dios te quiere usar hoy. Y si tú te abres hoy, tú puedes ser un instrumento poderoso en las manos del Señor. No importa en el lugar en el que tú te encuentres. Mira, Benito, parte de la inspiración de este libro a mí me surge hacia el año 2018-2019. Te cuento, yo escribí otro libro, lo tengo ahí escrito, que es sobre predicación, pero muchos conceptos y muchas ideas que yo tenía sobre la predicación en ese entonces han ido cambiando y necesito trabajar un poco más. Pero lo escribo fruto de muchas experiencias que he ido teniendo a lo largo del tiempo, entre el año 2018, 2019, 2017. A mí me tocó viajar mucho a distintos países en Estados Unidos, América Central, América Latina, y viendo la práctica carismática de esos lugares, identifiqué algunos errores comunes que contradicen radicalmente cosas que... ¿Cómo? En tu prédica personal, en tu práctica del día a día, del evangelio. No, yo veía eso en diferentes movimientos, lo veía en el entorno, en el ambiente. O sea, por ejemplo, ciertas creencias, por ejemplo, yo veía la creencia de que los carismas para personas que hablaban de que los carismas son para una élite específica. O sea, son como para un grupo. Pero los carismas no son para un grupo. Cuando Jesús dijo, estas señales acompañarán a los que crean en Marcos capítulo 16, no habló de un grupo, habló sí de un grupo, de los que crean. Pero entonces, entre los que creen, se han generado ciertos grupos. Y grupos, por ejemplo, tú tienes que ser del ministerio, tú tienes que ser del movimiento, tú tienes que ser, qué sé yo, pertenecer a la cúpula de la comunidad para ejercer ese carisma. O tener tantos años ya. Tener tantos años en la iglesia. Y a mí, por ejemplo, me pasó algo muy peculiar en Nicaragua, en uno de los tantos viajes que he hecho a Nicaragua.
me pasó que impartiendo un taller de carisma ahí en la ciudad de Managua, el Centro Hogar Zacarías Guerra, una persona que tenía años, o sea, tenía muchos años sin estar implicada en cosas de la fe, fue a ese taller. Imagínate, dijeron, hay un morenito dominicano por ahí. Tú sabes como que en la cultura latina, de aquí de habla hispana, aquí en América, como que hay como una tendencia a creer que lo de fuera es mejor. Entonces, Sí. hay un extranjero dando algo, mucha gente fue. Pues esa muchacha, impartiendo en la segunda noche el carisma de palabra de conocimiento, tuvo palabra de conocimiento. Ella dijo que ella veía a una persona cómo se le restauraba el lado derecho de su cara. El lado derecho de su cara. Una persona había sufrido una parálisis facial y porque yo había dado la pauta y había dicho, vamos a practicar hoy. Entonces la muchacha, aquí yo explico muy bien lo que es la palabra de conocimiento. Entonces, la muchacha dice eso, aquí hay alguien a quien Dios está curando de una parálisis facial. ¿Quién es? O sea, ahí habían quizá 1,200 personas en ese taller. Entonces, de repente, ahí yo pregunto, ya tomo el control, ¿quién es esa persona? ¿Dónde está la persona de la parálisis facial? Entonces, oramos un poco y yo dije, bueno, puede ser que la persona de la parálisis facial no esté aquí en este lugar y haya alguien que sea pariente de una persona que tenga parálisis facial y esté orando por ella y Dios está curando. Al lado de ella había una señora, Benito, y le dijo, yo tengo una tía que le dio como una trombosis y un lado de la cara se le quedó totalmente paralizado. Pero ella no está aquí y yo he orado por ella, pero no sé. Y ahí tuvo un impulso y le dije, llámala. Y llamó a la persona, llamó a la tía. Cuando llamó a la tía tomó el teléfono llorando y le preguntó, ¿y por qué tú lloras? Porque le decía, yo sentía un corrientazo en el lado de la cara. Sentía que había corriente en mi cara y mi cara se arregló. ¿Y qué le pedimos? Le pedimos, bueno, mire, venga mañana al taller. Y la señora fue al otro día y dio el testimonio. O sea, una persona que tenía años sin ir a la iglesia, va a ese retiro, Dios la usa. Entonces se cae la teoría de que los carismas son para una clase privilegiada o que son para algunos. Una bendición, una verdadera bendición. Pues tú sabes que, mi hermano, estamos hablando de tu maravilloso libro que necesitamos desde ya que nos digas cómo lo vamos a obtener, cómo lo vamos a recibir, cómo lo vamos a comprar. Pero te voy a hacer una preguntita capicúa, como decimos bien los dominicanos. Los católicos nos gusta leer antes de irnos a una pequeña pausa, que eso es una lucha que tenemos, Dios mío, la lectura, la instrucción. ¿Cómo tú ves en tu prédica, en tu diario recorrer? El católico está enfocado en la importancia de la lectura, de la autodisciplina para leer. Yo creo, Benito, que los últimos tiempos nos están obligando a eso. Lastimosamente, nuestras culturas que fueron colonizadas por españoles, los españoles nos transmitieron la fe, eso fue desarrollándose y nosotros crecimos en un ambiente en el que a nosotros nos daban todas las respuestas. O sea, en el colegio, el profesor siempre tiene la razón, aunque esté equivocado. En la casa, papá, mamá, abuelo, siempre tienen la razón, aunque estén equivocados. Entonces, en los pueblos, usualmente, quien lo sabía todo y quien lo enseñaba todo era el cura. Entonces, como que esa mentalidad se asentó en la persona y muchas personas no se preocupan por leer. Y no solamente, no es que no se preocupen por leer, sino que tampoco saben qué leer. Entonces, yo creo que una gran cantidad de católicos ya se está aventurando en este mundo de la lectura, pero hay todavía un sector que está lento con eso. A veces la gente prefiere, inclusive hay frases que yo he escuchado a veces, gente predicando que dice, yo no soy teólogo porque tanto conocimiento nubla. Oye, la teología es una bendición.
estudiar teología, y la teología es lo que ha sostenido toda la doctrina de la fe. O sea, cuando surge algún tema complicado, un tema espinoso, un tema capicúo, como tú mencionas, es con la teología que se puede defender. Entonces yo sí creo que la cultura está cambiando y que hay una gran cantidad de personas ya que no se conforman con lo que tú le digas, sino que te dicen, dime de dónde tú sacaste eso. Por ejemplo, en mi libro, yo tengo en la 1, 2, 3, yo tengo 4 páginas de referencias bibliográficas. O sea, yo hice una investigación, compré muchos libros, consulté bibliotecas, para no decir algo que contradiga la doctrina de la iglesia. Entonces, si te fijas, el libro, quien le hizo el prólogo fue Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio, el obispo emérito de la Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros, y quien ha sido presidente y asesor de la Renovación Carismática Católica Dominicana. También el libro lo han revisado. Bueno, tiene atrás, tiene un comentario de el padre José Ramírez Valera, algunos sacerdotes lo revisaron y demás, porque la gente hoy día no se conforma con que tú se lo digas. La gente quiere ver de dónde tú lo sacaste, por qué tú dices eso. Amado hermano Melchor, una preguntita. ¿Qué cambios esperas tú en esta etapa de tu vida como escritor que ocurran en mi vida, en la vida de las personas al leer tu libro? Pero no me la contestes ahora, vamos a contestarla justo después de una pequeña pausa donde todos nos encontraremos de nuevo con Melchor Maldonado. No se vaya. Estamos de regreso con nuestro querido hermano Melchor Maldonado, predicador católico y miembro del Ministerio Irrefrenable Misericordia. Melchor, nos quedamos con una preguntita muy puntual para toda nuestra gente, que inclusive la esperanza, cuando vemos un libro que nos atrae, que nos llama y dice, ese libro es para mí. ¿Qué puedo yo esperar al leer ese libro que fue inspirado por Dios para toda nuestra población? Creo que el propósito inicial que yo tuve se ha ido cumpliendo en algunos lectores que ya lo han leído. O sea, el libro ya salió en México, está en algunos lugares de Estados Unidos, y aquí ya lo estamos distribuyendo en República Dominicana. ¿Y cuál ha sido el cambio que yo he visto? ¿Cómo te lo perdono eso a ti? Me confieso. Pero el cambio que yo quería, creo que se está logrando, es que las personas cambien la mentalidad que tenían acerca de los dones y carismas, de verlo como algo meramente conceptual, inactivo y que estaba muy lejos. O sea, sino que la persona diga, pero una frase que aquí señalo de San Francisco de Asís, que decía, si Dios me puede usar a mí, puede usar a cualquiera. Entonces, eso es lo que yo quiero que la gente se lleve. Que la gente cuando lea este libro y lo termine, se pueda sentar o en plena lectura ya pueda decir, pero en mi trabajo, en mi casa, en mi vecindario, en los ambientes en los que yo me encuentro, Dios me ha puesto en distintas situaciones para que yo pueda ejercitar los carismas. Benito, a mí me ha pasado, una vez por ejemplo me pasó que estaba viajando de Nicaragua a Panamá y me llaman de cabina, me llaman por mi nombre, pasajero fulano de tal, pase por favor con uno de los miembros de la tripulación. Yo fui asustado, soy yo, y ahí, para no hacerte larga la historia, una muchacha me dice, mira, mi mamá estuvo en un retiro contigo ayer en tal lugar. Ella dijo que eras tú, que tú viajabas hoy y me enseñó tu foto. Ella tenía mi foto en su celular. Y mi mamá me dijo que tú orabas por los enfermos. Pues mi amiga tiene una condición médica y yo quisiera que, si no es mucha molestia, que tú puedas orar por ella. Ahí, a no sé cuántos mil metros de altura, cerraron
la cortina de la cocina, del avión, y ahí me tocó orar por esa muchacha, me tocó orar por otro miembro de la tripulación, o sea, me tocó orar por 4 personas de la tripulación durante un vuelo, y yo no sabía, o sea, una situación que surgió, y ahí, en esa situación, fueron ejercitados los carimes. Así me ha pasado en autobuses, me ha pasado en aeropuertos, me ha pasado en plazas comerciales, me ha pasado en el gimnasio a veces. Hubo un día que estaba aquí en Galería 360, en el gimnasio, y vi un muchacho, uno de los entrenadores, y yo sentí que el Señor me decía que le diga algo a ese muchacho. Yo fui y le dije, mira, yo vengo a entrenar aquí, yo no sé si tú crees en Dios. Sí, yo creo en Dios, mi vida está en manos de Dios y demás, yo no voy a la iglesia, pero yo le dije, pues mira, yo cuando estaba aquí hace un momento y te vi, sentí que Dios me dijo que te diga tal cosa. Y ese muchacho me miró, se le aguaron los ojos y él sorprendido, o sea, se quedó sin palabras, o sea, se le salieron las lágrimas. Por eso que yo le dije, o sea, no estábamos en una iglesia, no estábamos en un retiro, sino en una situación donde quizá lo último que las personas están esperando es que lo Jesús cotidiano, se Melchor, el acerque día a en lo día. cotidiano, en el día a día. Entonces, eso es lo que yo quiero que la gente se lleve. Que la gente diga, los carismas no son para un día, los carismas son para hoy, aquí y ahora. Mira, agarra y mándame 3 o 4 libritos de esos que yo necesito para ayer. Una bendición tenerte dentro de nuestra iglesia católica, Melchor. Una bendición que quieras ser útil, tus dones, ponerlo al servicio de la comunidad, de nuestro pueblo que tanto lo necesita. Por eso, danos todos los datos de cómo ponernos en contacto contigo para, óyeme, si alguien está en Montecristi y nos está viendo en Santiago, en el sur profundo, poder enviarle inclusive esos libros a un costo mínimo, centavos, señores. No nos pongamos límites, inclusive fuera del país. Dando los datos, Melchor, ¿cómo podemos conseguir ese libro maravilloso? Ven. Pueden escribirnos a melchormaldonado.evangelización@gmail.com. Pueden escribirnos y ahí le mandamos toda la información. Y si estás aquí en Santo Domingo, República Dominicana, en el Centro Copiador Anaco, Avenida Tiradentes, número 62, ahí en esa copiadora, en esa papelería, puedes también encontrar el libro Ven. Si estás aquí en Santo Domingo, Centro Copiador Anaco, Avenida Tiradentes, número 62, lo puedes conseguir. Y cualquier inquietud, pues también ahí están las redes sociales, Instagram, Facebook, que hay mucha facilidad para escribir, Melchor Maldonado. O se ponen en contacto también consiguiendo sus huellas y ellos remiten la información y nos comunicamos. Pero aprovecha esta oportunidad de tener este manual sobre los carismas y su uso hoy día en el año 2021. Melchor Maldonado, irrefrenable misericordia, mi Señor. Te bendecimos, siguiendo su huella, te agradecemos muchísimo tu hermandad, tu amistad y tu empeño por ayudarnos a cada día recibir esos carismas del Espíritu Santo. Que, óyeme, si contamos con la misericordia y la gracia de Dios, mira, muy pocas cositas nos faltan. Sí, ponerse en las manos de Dios es lo mejor. Estar en las manos de Dios es lo mejor. Pasamos todos los datos acá en Siguiendo su Huella para que la gente lo anote. Y Melchor, para ti y tu familia, un gran abrazo, todo nuestro cariño, caramba, y cuenta con nosotros siempre. Esto es tuyo, ¿eh? Siempre lo sabes. Muchísimas gracias, Benito. Para mí siempre es grato estar consiguiendo sus huellas. Amén. Siga usted consiguiendo sus huellas, lo amamos muchísimo, mire, y busque anotar este libro maravilloso de nuestro querido Melchor Maldonado, porque así como lo mencionaba al principio, haga su pequeña, además de la Biblia, de la Santa Biblia y su catecismo, ilústrese, que tenemos muchos escritores católicos, al igual como nuestro querido Melchor Maldonado, que escriben para el Señor. Sigan consiguiendo sus huellas.
Saludos, queridos hermanos y hermanas. En este espacio de momentos de formación para la familia, vamos a estar conversando sobre un aspecto muy importante de la vida de pareja. Y son lo que un autor llamado John Gottman llamó los 4 jinetes del Apocalipsis. Este investigador, este psicólogo norteamericano, trabajó a profundidad lo que es la vivencia de las parejas. Como investigador en los últimos 40 años hemos podido tener a través de él y todo su equipo un trabajo muy profundo sobre la importancia del manejo de las parejas, del manejo de la relación de las parejas. Yo quise traer como fundamento a esta reflexión 2 textos bíblicos. Uno de ellos es en Marcos, que me encanta este texto a mí, y dice así, Marcos 6, del 6 al 8. Jesús recorría todos los pueblos de los alrededores enseñando. Llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles poder sobre los espíritus malos. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, fuera de un bastón, ni pan, ni morral, ni dinero. Palabra del Señor. Desde este texto voy a retomar algunos aspectos más adelante y lo voy a unir a otro texto que me encanta y lo voy a hacer la lectura ahora porque solo voy a dar la referencia y es tomado de Efesios 5, 31-33. La Escritura dice: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa y los 2 formarán un solo ser. Es este un misterio muy grande, pues lo refiero a Cristo y a la Iglesia. En cuanto a ustedes, cada uno ame a su esposa como a sí mismo y la mujer, a su vez, respete a su marido. Entonces, desde estos 2 textos, yo quiero que nos adentremos a una reflexión hermosa sobre nuestra vida de pareja, tomando como teoría también las investigaciones de Gottman y su equipo. Planteamos que elegir pareja es una de las misiones más hermosas que el Señor nos ha dado y nos manda de 2 en 2. A mí ese punto bíblico me encanta, porque el caminar de 2 en 2 es un llamado, es una vocación. Y el Señor aquí elige a sus apóstoles y lo manda de 2 en 2. Y para mí, el Señor me mandó a caminar acompañada. Y yo quise responder a ese llamado y decidí elegir una pareja. Y en esa elección he querido que el Señor esté presente. Se hace muy difícil muchas veces porque aparecen estos jinetes de lo que vamos a hablar más adelante, que lo llevamos desde nuestras familias. Y es ahí donde la lectura de Efesios nos sirve de reflexión. Dejaremos padre y madre. Y dejar padre y madre tiene muchos significados. No solamente es dejar la casa, también es dejar algunos hábitos, algunas costumbres, que al llevarla a nuestra nueva pareja, a nuestra nueva familia, podrían producir muchos daños. Y es justo de esto que queremos profundizar. ¿Cuáles son las cosas que no dejamos? ¿Cuáles son las cosas que producen dolor y que nos llevamos? O cosas que fueron muy funcionales en nuestras familias de origen, pero al llevarla a esta nueva familia con una nueva persona, entonces no nos funciona. Y de eso entonces es lo que Gottman nos va a decir y él va a llamar los 4 jinetes del Apocalipsis. ¿Y qué son los 4 jinetes del Apocalipsis? Gottman y todo su equipo nos habla de los 4 jinetes y se refiere a comportamientos que solemos tener las personas, estudió en la relación de pareja, y que de ponerla de manifiesto pueden llevarnos a algo muy terrible, y es a divorciarnos. De hecho, él plantea que el 82% de las personas que mantienen estos comportamientos o de las parejas terminan en divorcio. Entonces, es muy importante que nosotros podamos ver de qué se trata. Él habla de 4 posibles comportamientos. El primer jinete es la crítica. Cuando la pareja llega a criticarse, el objetivo principal de esas críticas es, él distingue entre quejarse
y criticar. Quejarse es poder decir lo que me molesta, lo que no quiero que siga pasando. Sin embargo, las críticas, lo que muchos llamamos críticas destructivas, lo que llevan dentro de sí es generar culpa en el otro, es descalificarlo. Entonces, este tipo de cosas las generalizamos en nuestros conflictos de pareja y produce profundos resentimientos. Y de eso se trata el primer jinete. El segundo jinete es el desprecio. Para Gottman y su equipo, esto es uno de los elementos más dolorosos en la relación de pareja y que está diseñado para que al otro le duela lo que yo estoy sintiendo. Yo no me siento bien y voy a levantar la voz, voy a insultarte, voy a descalificarte, voy a etiquetarte y en vez de decir que quisiera que me ayudaras con los quehaceres de la casa y con los niños, yo pudiera decir que tú eres un desconsiderado, que eres una persona despreciable. Entonces califico tu comportamiento y mando un mensaje de desprecio hacia tu persona. El tercer jinete es la actitud defensiva. Cuando tú te quejas, cuando el otro se queja o cuando yo me quejo, mi pareja o yo, respondemos en una defensa que es un contraataque. Yo entonces puedo decir cosas de ti, no escucho tu queja, sino que entro a defenderme. Pero la forma en que me defiendo realmente te estoy haciendo culpable o responsable de lo que está pasando y no escucho de qué se trata. Y eso hace que el resentimiento aumente profundamente. El cuarto jinete del que este equipo de trabajadores de la investigación nos habla es de la actitud evasiva. La actitud evasiva llega cuando después de haber vivido todos estos jinetes anteriores, nosotros entonces decidimos pues no hacer caso de lo que mi pareja le dice. Es como si me encerrara en mí mismo, lo obviara, no lo escuchara, no le viera, lo ignorara. Y esto produce en la relación profundo dolor. Y lo que hace es hacer más profundo el resentimiento que se ha ido acumulando. Entonces, aquí tenemos estos 4 comportamientos que de sostenerse pueden hacer mucho daño a nuestra relación hasta llegar a destruirla. ¿Cómo distingo yo que estoy en uno de estos jinetes? Pues vamos a pensar. Si estoy en una situación en la que siento que mi pareja, mi esposo, no me está asistiendo, como les decía antes, con la casa, que se dio mucho en este tiempo, ¿verdad? Que estuvimos de cuarentena y que estamos todavía un poco guardaditos, entonces quiero más colaboración. Yo siento que no estás presente, que no estás conmigo y hago esa queja a mi pareja. Si estamos uno de los dos en la actitud, por ejemplo, crítica, yo no diré posiblemente que tú no me ayudas, yo diré que tú eres una persona desconsiderada conmigo. Y entonces estoy generalizando o eres un irresponsable cuando no entras a asistirme con los niños sabiendo tú. Entonces te estoy haciendo ahí entonces una acusación. Si a esto le digo que eso te hace un ser despreciable, entonces yo estoy pasando al segundo jinete, que es el desprecio. Y estoy poniéndote calificativos, te estoy ofendiendo. Lleva ofensas a tu persona y puedo también traer a colación las actitudes de tus padres, de tu madre, de tu familia como una forma de ofenderte. Lo que procuro es que tú sufras y te ofendas porque yo me siento ofendida por tu comportamiento. En la actitud defensiva aparece que cuando tú te vas a excusar, el otro se va a excusar, va a explicarme cuáles son las razones, que llega cargado, que llega cansado o que está muy agobiado, yo no las escucho y lo que hago es acusarte a ti de esas cosas que yo estoy sintiendo. Es decir, yo me siento así, ¿verdad? Sin escucharte tus explicaciones y te contraacuso, porque realmente tú sigues siendo un desconsiderado, tú sigues siendo, y yo hago esto de esta manera para que tú me ayudes y yo deje de bañar a los niños y deje de cocinar porque yo necesito que tú te pongas conmigo en esto. Entonces, al no escucharte, yo me defiendo de cualquier observación que tú me hagas o tú te defiendes, estoy hablando de la pareja, de cualquier observación que yo te haga poniendo un argumento, pero acusándote a ti y ser responsable de ese argumento. Y la actitud evasiva regularmente aparece cuando ya yo estoy hastiada de todo lo que hemos vivido y yo te ignoro.
yo no te escucho, yo no te veo y mando el mensaje que lo que tú sientas no me importa. Eso tiene una gama de posibilidades y de ejemplos, ¿verdad? Pero que si las reflexionamos la podemos encontrar. Ahora, ¿qué nos plantea estos autores? ¿Qué nos dicen? Hablan de algo muy hermoso. Dicen que se puede superar y que ellos se dan cuenta que las parejas que pueden superar estos 4 jinetes regularmente los une, oigan esto, una profunda amistad. Dicen que la amistad, el cariño por el otro y la admiración son los remedios profundos de poder manejarnos adecuadamente con estos jinetes. Primer paso, darnos cuenta, enfocarnos dónde nosotros fallamos, dónde está mi pareja e iniciar un proceso de conocer lo que ellos llamaron el mapa de amor. ¿Qué es el mapa de amor? Es ese lugar de mi mente donde yo logro conocer profundamente a mi pareja. Y pensamos, y a mí me viene igual el texto bíblico donde en muchos momentos dice la Biblia que esta pareja o aquella conoció a su esposo o a su esposa. Y conocer va más allá del acto sexual. Conocer es saber, estar, vincularme contigo. Entonces, en ese vínculo profundo de conocimiento, de amistad. ¿Y qué significa la amistad? Si pensamos cómo tratamos a nuestros mejores amigos, esos amigos del alma, esos hermanos de la vida, como a veces le llamamos, y yo veo que le conozco, que le entiendo, que pasamos momentos difíciles, pero lo podemos hablar, que podemos cooperarnos, y yo pusiera eso de ejemplo con mi pareja, el conocerla, el conocerlo, el dialogar sobre estos temas, el ser considerados. Ese conocimiento nos lleva a ser considerados con el otro y con su historia. Entonces hacemos de este proceso un proceso más llevadero. Entonces, oigan que el remedio pareciera sencillo, no lo es, pero es profundamente hermoso. Es yo trabajar reconociendo mis actitudes con mi pareja en hacer una amistad basada en el conocimiento del otro, una amistad basada en la consideración, en el cariño y en la admiración. Y ellos dicen, cuando eso se da, se enciende de nuevo la llama del diálogo, de la pasión, teniendo en consideración también las diferencias. Ellos plantean que, por ejemplo, los hombres son mucho más evasivos, hasta un 85% de las veces, y que las mujeres somos las que más llevamos los temas difíciles a la mesa. Y esto está dado por nuestras propias naturalezas, pero también por nuestra formación en nuestras familias, que nos educan para que nos ocupemos a las mujeres, para que estemos pendientes y para que los hombres estén pendientes de otras cosas que no son esas pequeñas cosas del día a día, sino la provisión, la protección, y a veces no nos encontramos en esos diálogos. Entonces, incentivar, cuidar nuestra amistad y nuestro conocimiento y respetar. No somos un mejor matrimonio porque no tengamos dificultad, somos un mejor matrimonio en la medida que podemos manejar, lidiar con esas dificultades. Hermanos, yo espero que puedan ustedes dialogar con sus parejas, incentivar esta vida de amistad y profundizar en el conocimiento del otro para que nos desmontemos de estos caballos y dejemos de ser uno de estos jinetes. Gracias. Como parte de nuestra familia de Siguiendo sus Huellas, queremos que usted se una a nuestras redes sociales, ya sea en Instagram, en Twitter o en nuestro canal de YouTube. Una petición muy especial. Por favor, sus intenciones, sus necesidades de oración, esas situaciones tan particulares que a veces congestionan la mente, permítanos a nuestro ministerio orar por usted. Orar por sus situaciones de familia, por sus necesidades de trabajo, por aquello que está golpeando su vida. Siguiendo sus Huellas es un ministerio que lo que busca es servir. Amén. No hay otro objetivo. Amén. En el 809-620-4443, anoten en su teléfono móvil y envíenos por WhatsApp
su petición de oración. Bárbara Cedeño está ahí para todos ustedes. También a través de las otras redes, de Facebook, ahí pues subimos la solicitud de peticiones de oración y usted puede escribir allí. Lo principal es nuestro canal de YouTube, que ese canal que está allí, usted entre y busque ese programa que lo va a edificar. Estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo en donde mucha gente dice, pero Señor, ¿será que se va a acabar el mundo? Y en muchas épocas han pasado cosas iguales o peores que ahora, las guerras. Siempre tú me dices, mira, una guerra es hasta peor que una pandemia, porque las familias pierden a sus seres queridos, lo mandan a la guerra, no se sabe si va a volver. Nosotros no vivimos guerras por nuestra generación, nuestra edad, pero vivimos huelgas muy fuertes a mediados de los 80 en República Dominicana y anterior a eso los 60, 65. Pero señores, miren, si usted se encuentra encerrado en su ambiente, tome la oportunidad y venga a lugares como estos. Con poco dinero, usted agarra y viene con la familia, respira algo nuevo, busca despejar la mente y luego volvemos a nuestra realidad llena de responsabilidades, pero recargados. Porque precisamente a ese era el mensaje que quería transmitir, el hecho de que en el tiempo que estamos viviendo, usted tiene que ampararse en la fe, sobre todo, saber que esto es temporal y que hay que amar, que hay que perdonar, que hay que buscar la unión familiar y sobre todo pues también cuidar la mente, cuidar la salud mental de nuestros hijos, de nuestros adolescentes que han estado muy encerrados y que en esa edad es importante que usted sepa que ellos necesitan estar con sus pares. Es muy importante buscar la forma de que ellos se reúnan con sus amigos, con los protocolos debidos, porque a los jóvenes le hace falta eso y usted también, buscar la forma porque el hombre es un ser de sociedad. En este momento le pido que usted cierre sus ojos para que juntos oremos, para que el Señor le dé la sabiduría de poder guiar a su familia en este tiempo difícil, de poder salir airosos de esto que estamos viviendo, de que esta generación pueda tener la paciencia de soportar las pruebas. Amadísimo Dios, te damos gracias, Señor, por el don de la vida, te damos gracias por la familia, te damos gracias por el amor, te damos gracias por la vida, de lo que fue la vida de los seres que hemos perdido, Señor. Muchos hemos perdido seres queridos. Te damos gracias por lo que fue su vida, te damos gracias por la misericordia que tienes, porque sabemos que están ante tu presencia, Señor, que tú estás cuidando de ellos, Señor. Te pido que tú nos cuides, Señor, que un manto de amor cubra nuestras familias, que tu santa sangre nos cubra, Señor, que nos cubras de este virus, Señor, que está ocupando el mundo, que tú permitas, Señor, que podamos salir de eso, Señor, que prepares nuestros corazones con templanza, que cada vez más personas amemos las cosas santas, Señor, y estemos a tus pies para poder recibir tus gracias y tu misericordia. Ven, Señor Jesús, sobre nosotros. Te entregamos nuestros corazones y nuestras vidas, Señor, y que se haga tu santa voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Y desde el Verde Esperanza del Parque Iberoamericano en Santo Domingo, todo nuestro cariño y todo nuestro amor le siguiendo sus huellas. Gran abrazo. Su verdad, verdad, su verdad. Sus valores, mi lucero. Que lo sepa el mundo entero. Que yo estoy siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas.